Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, amados hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Nuevamente estamos por acá, por este pequeño espacio, para poder, para poder aprender, para poder compartir de la palabra del Señor. Yo siempre digo que yo me mantengo aprendiendo, yo no estoy enseñando, yo no sé nada, yo estoy aprendiendo de la palabra del Señor. Así que usted y yo vamos a aprender un ratito por acá. Gloria al Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Todos bienvenidos a este nuevo momento, un momento de frescura espiritual. Les saludamos desde acá, desde el corazón de la Unión Americana. Gloria al Señor. Seguimos en el trabajo de nuestro Señor. Gloria a Dios. Qué privilegio es estar en el trabajo, en la viña del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos hasta allá, hasta España, la familia allá en España, nuestro hermano Miguel, Dios me lo bendiga, a toda su familia, fuerte abrazo. Allí en Colombia también, nuestro hermano Alex, allí en Colombia, Dios le bendiga. Eh, Allá en Chile, los que se conectan en Chile también, que el Señor les bendiga enormemente a toda la familia, a toda mi familia, digo yo, porque es mi familia espiritual. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Misión Cristiana, Sendas de Vida, les saluda en este momento y vamos a estar por acá tocando un tema. Qué importante es, amado hermano, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar por acá tocando ese maravilloso tema. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme ver, quiero ver si estamos por acá. Espero que sí estemos saliendo. Porque una vez estuve predicando y había cometido un error y no estaba saliendo yo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, gloria al Señor Jesucristo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Nuevamente, bendiciones. Les saludamos desde acá, desde el corazón de la Unión Americana. Un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes que estarán por ahí con nosotros, acompañándonos en este preciso momento. Un momento de meditación de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Éxodo. Vamos allá a lo que se llama el Pentateuco, si no me equivoco, el Pentateuco. Yo confundo Pentateuco con Decálogo, pero no. Vamos al Pentateuco, el segundo libro del Pentateuco. Gloria al Señor. Éxodo, capítulo 33, verso 14 y 15. Vamos a leer esta palabra. Y a mí me gusta esta palabra porque mire lo que dice acá. Gloria al Señor. En el verso 14 del capítulo 33 del libro de Éxodo, la palabra del Señor dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mire qué maravilloso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y luego dice el verso 15, que Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Gracias, Señor. Gracias, papá. Mire qué maravillosa palabra, papá. Gracias por esta frescura maravillosa que tú nos estás regalando. Si tu presencia no va conmigo, dice la palabra, no nos muevas de acá. Gracias, papito lindo, porque sabemos que estás acá. Sabemos que estás con nosotros. Gracias, papá. Bendice a todos los que estarán allí, Señor, en este momento y los que estarán después también, Padre bendito. Bendíceles en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Nosotros descansamos en la maravillosa
presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros descansamos. Por eso Él dice, venid a mí todo aquel que esté trabajado y cansado, y yo le haré descansar. Mire qué promesa. Venid a mí y yo le haré descansar. El Señor dice, mi presencia irá contigo. Y luego lo que le dice Moisés todavía es algo muy convincente, más convincente se podría decir. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Si la presencia del Señor no está con nosotros, nosotros en realidad, no sé qué palabra usar, pero somos un desastre si nosotros no estamos en la presencia del Señor. Con esto en mente vamos a navegar un ratito en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, verso 6. En el Evangelio de Juan, verso 6. Vamos a estar allí en lo que es el capítulo, el capítulo 6 de Juan. Vamos a leer desde el verso 16. Vamos a leer desde el verso 16 para meditar un momento en esto que el Señor nos regala en esta oportunidad. Vamos a leer unos versos desde el 6, perdón, el 6 desde el 16. Vamos a leer, gloria al Señor Jesucristo. Y de ahí nos vamos a quedar meditando un momento. Gloria a Dios. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Mire la confianza que nos da el Señor. Inmediatamente entra a su presencia y el Señor comienza a manifestar lo que Él es en realidad. Dice, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la vida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor les responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mire qué mandamiento, mire qué orden más bonita, creer en el que Dios ha enviado. La palabra del Señor de punta a punta nos enseña en quién debemos creer.
solamente en el Hijo de Dios, solamente en el Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice la palabra de nuestro Señor, solamente en Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Mire cómo empieza la palabra del Señor acá, hablándonos acerca de dos términos. Cuando nosotros vamos al inicio de este capítulo, cuando nosotros vemos en el principio, vamos a encontrar un maravilloso milagro que el Señor hace y vamos a encontrarlo, vamos a enlazar ese milagro de lo que es cuando el Señor alimentó a 5,000 personas. Y entonces vamos a ver lo que sucede también cuando el Señor acá nos está hablando de que Él comienza a caminar sobre las aguas. Pero vamos a enfatizar dos puntos importantes, dos términos importantes. Número uno, lo que es el hambre. Número dos, lo que es el viento. ¿Qué tienen de común el hambre con el viento? Es algo muy sencillo, es algo muy entendible. Ambos, tanto el viento como el hambre, pueden llegar a quitar la vida de una persona. ¿Cómo eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo así, hermano? Bueno, si nosotros nos metemos a un desierto, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros conocemos lo que es un desierto, ¿verdad? Lo que es caminar en la intemperie de esas arenas movedizas, de esas arenas candentes, en donde ni siquiera hay árboles, el sol es terrible. Y si nosotros nos metemos allí, nos quedamos perdidos y pasamos bastante tiempo ahí a tal grado de que ya nos quedamos sin comida y el hambre comienza a agudizarse. Llegará un momento en que si no hay comida, vamos a tender a morir, ¿verdad? Así también sucede con el viento. Si nosotros por ahí nos quedamos perdidos en alta mar, en un bote, y de repente comienza una tempestad, de repente comienza a llover, de repente comienza a haber huracanes, la lluvia no sería tanto problema, sino que lo que nos daría problema hasta el punto de poder llevarnos a la muerte sería el viento. ¿Por qué? Porque independientemente que sea por el frío o que sea porque le dio vuelta al bote, nosotros podríamos perder la vida. Entonces, ese es un punto que tienen en común esas dos palabras. Así también, si nosotros, vamos al otro lado, si nosotros andamos perdidos, estamos a punto de perecer, pero alguien llega al desierto y nos sustenta, nos lleva un bocado de comida, entonces podría salvarnos la vida. De la misma forma también, si andamos en el mar y alguien por ahí en medio de la tempestad llega y con un bote incluso más grande o qué sé yo, la forma en que pueda llegar, pero la cuestión es que llega y pueda rescatarnos, entonces también nos libra de lo que es la muerte, ¿verdad? Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a encontrar en esta palabra que acabamos de leer, en los primeros versículos, de que el Señor Jesucristo hace un milagro, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas. Dice la palabra que Él dio gracias a Dios y luego después que Él da gracias a Dios, que agradece a Dios por ese privilegio que le da de estar compartiendo ahí lo que es ese alimento, dice la palabra del Señor que procede a hacer la multiplicación y a darle a la multitud 5,000 personas. Imagínense usted 5,000 personas con solamente 5 panecitos. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo encontramos allí en el libro de Juan capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 15. Pero el objetivo de nuestro Señor Jesucristo en esta palabra no es precisamente, no es precisamente
el hecho de que él deba o que él quiera alimentar a las demás, a las personas, saciar esa hambre física. En realidad lo que el Señor estaba pretendiendo con hacer ese milagro es enseñarle al pueblo, a esa multitud que había allí, es enseñarle que Él no solo puede saciar el hambre física, que Él no solo puede llenar el estómago, por decirlo así, de las personas, sino que Él prácticamente les está diciendo, aquí estoy yo y yo soy el pan de vida. Aquí estoy yo y como pan de vida, todo aquel que coma de mí nunca jamás tendrá hambre. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Al hambre espiritual. Usted y yo debemos permanecer en la presencia de Dios para poder saciar nuestra alma, nuestra hambre espiritual. Si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, nosotros vamos a perecer de hambre. ¿Por qué? Porque el que nos alimenta es Él. Él es el pan de vida. Entonces, el principio específico que el Señor nos regala, repito, no es que nosotros veamos, wow, qué milagrazo es el Señor. Sí, claro, fue un tremendo milagro, claro que sí, pero él quería que el pueblo entendiera a lo que Él había venido, a darles vida, vida eterna y vida en abundancia. Pero la gente de ahí, esa multitud, ese principio espiritual no lo pudo comprender, no lo pudo discernir. Cuando vamos al verso 26, vamos a ver al verso 26 por acá, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Vea el interés de las personas. ¿Cuál era la razón por la cual las personas lo estaban siguiendo? No lo estaban siguiendo porque él quisieran un salvador, no estaban siguiéndolo porque ellos quisieran un Señor a quien servir. Ellos lo que estaban haciendo es siguiéndolo por el interés a la alimentación, siguiéndole por el interés de que saciara sus necesidades físicas, ¿verdad? Vamos al verso 15 y mírenlo hasta dónde llegaron, hasta qué extremo llegaron estas personas cuando el Señor sacia el hambre de ellos. Verso 15 de ese mismo capítulo 6 del libro de Juan. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ellos querían hacerle rey precisamente porque ellos lo que estaban persiguiendo era una prosperidad material, era una prosperidad en el ámbito físico. Ellos querían lo que la palabra del Señor llama añadiduras. Eso es lo que ellos estaban persiguiendo y el Señor lo logra discernir. Y entonces el Señor toma la decisión de apartarse. El Señor no cae en ese jueguito de que, oh, me van a hacer gobernador para que yo les esté administrando sus necesidades, sino que el Señor viene y se aparta y los deja allí. Pregunta, ¿estás siguiendo tú al Señor? Ya empezamos con la primera pregunta en este momento. Si tú estás siguiendo al Señor, es importante que también te hagas otra pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual le estás siguiendo? ¿Qué nos mueve a nosotros a seguir al Señor? ¿Queremos que el Señor sacie nuestras necesidades físicas? ¿O en realidad queremos pasar en la presencia de Dios porque comprendemos que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo? Porque entendemos que Él es el pan de vida. Porque entendemos que si nos saciamos de Él, nunca jamás volveremos a tener sed. ¿Cuál sería tu respuesta con respecto a esa pregunta? ¿Por qué? ¿Qué nos motiva?
¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro propósito? De seguir a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en esta palabra que el objetivo de estas personas eran el continuar recibiendo la prosperidad que el Señor les podría dar, pero el Señor se aparta de ellos. ¿Por qué el Señor se aparta de ellos? Porque el Señor no está tan interesado, lo vamos a decir así, la prioridad número uno para el Señor es la parte espiritual del ser humano. No es que el Señor no nos pueda o no nos quiera bendecir secularmente. Claro que sí. De hecho, la palabra dice que nosotros ya hemos sido bendecidos. Y el Señor nos sigue dando y nos sigue dando y nos sigue dando muchas bendiciones, claro que sí, pero el Señor en realidad lo que desea es bendecirnos espiritualmente, que nosotros comamos de Él para que nos saciemos y nosotros podamos tener vida eterna, que pasemos con Él por toda la eternidad. Ese es el principal objetivo, el principal propósito de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, se interesa por las cosas seculares nuestras, sí, repito, pero no es eso lo que a él tanto le preocupa. ¿De qué sirve, vea esto? ¿De qué sirve que el Señor me regale millones de dólares? ¿De qué sirve que el Señor me regale una inmensidad de cantidad de propiedades? ¿De qué sirve que el Señor me regale aquí, me regale allá, si voy a ir a parar al infierno? ¿Verdad? Al Señor no le interesa tanto eso porque Él sabe que nosotros acá, nosotros estamos de pasadita, somos peregrinos. La iglesia en la tierra es peregrina, va de pasada, tiene que hacer su misión, que es cumplir con la gran comisión, predicar el evangelio a todo el mundo, porque el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia y hay que hacer el trabajo del Señor, pero el Señor lo que desea es que pasemos con Él, con Él en la eternidad. Se acerca el día del arrebatamiento de la iglesia. Yo sé, vuelvo a insistir, yo siempre voy a hablar del día de la venida del Señor. Siempre lo voy a recalcar y siempre también voy a recalcar de que hay muchas personas que no lo creen, pero como la palabra del Señor lo dice, yo lo confieso y yo lo creo. Yo lo creo y lo confieso porque la palabra del Señor me indica que Cristo viene pronto. De hecho, es una de las promesas y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que va a venir, Él viene. Entonces no hay vuelta de hoja, no hay por qué buscarle ahí tanto cuestionamiento. Cristo viene pronto por su iglesia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21:4, dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Dice que no habrá muerte, no habrá dolor, dice, porque las primeras cosas habrán pasado. Cuando vamos al libro de Juan capítulo 21, verso 19, también encontramos que el Señor al apóstol Pedro le dice incluso la manera en la que Pedro será muerto, la manera en la que Pedro llegará a su fin en esta vida, ¿verdad? Y todos sabemos la manera en que murió el apóstol Pedro, crucificado, cabeza abajo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos mencionando esto en este preciso momento? Es bien sencillo, porque el Señor Jesucristo está interesado en nuestra parte espiritual y no tanto en nuestra parte física. Nosotros estamos en este mundo y vamos a tener persecución, vamos a tener dificultades, vamos a tener muchos vituperios, vamos a tener de todo tipo de adversidades, pero nosotros debemos entender que si nosotros pasamos en la presencia de Dios, mire la importancia que es pasar sumergidos en la presencia de Dios, entonces todas las cosas nos irán bien. Varias veces yo he dicho que el Señor
muchas veces no nos libra de la prueba. Y siempre pongo el ejemplo de Daniel, siempre pongo también el ejemplo de aquellos 3 hombres de Israel, los 3 hebreos, en donde ellos son tirados, los 3 hebreos, allí al horno de fuego. Dios no los libró de esa prueba, ellos fueron al horno de fuego. Lo que el Señor hizo fue pasar la prueba con ellos. Y allí dentro de esas llamas, pues estaba el Señor rodeándoles, y ellos comenzaron a pasearse allí, pero ellos fueron tirados ahí. Entonces pasaron la prueba porque el Señor también estaba ahí con ellos. Lo hermoso, mire lo que hace el Señor con su presencia. Siempre y cuando la presencia del Señor se esté manifestando en nuestra vida, usted y yo vamos a ser victoriosos. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor hay sanidad, hay bendición. En la presencia del Señor obtenemos absolutamente todo lo que nosotros anhelamos en esta tierra. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando pasamos sumergidos en Él, cuando no nos apartamos de su presencia. El apóstol Pablo menciona algunas cosas en el libro de Romanos capítulo 8, versos 35 y 37. Entre ellas está la persecución, entre ellos está el hambre. Déjeme ir a Romanos. Vamos a pasarnos por aquí un momento al libro de Romanos capítulo 8, verso 35, y lo vamos a leer para que vea la lista corta que está ahí. Es corta, pero es importante conocerla. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y el apóstol menciona la tribulación, el apóstol menciona la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Absolutamente nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, porque si nos separamos de su presencia, vamos a fracasar. Pero todo lo contrario, si nosotros pasamos sumergidos en Él, entonces nosotros vamos a tener victoria siempre y siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, recalcando, el Señor no vino para librarnos de los sufrimientos. No somos redimidos de sufrimiento. El Señor vino para darnos vida eterna. De hecho, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice que el Señor vino para librarnos del día de la ira que ha de venir. El Señor vino para que nosotros seamos libres, seamos salvos, para que nosotros no pasemos esos juicios que vienen sobre la faz de la tierra. Bendito sea el Señor, aleluya. Gracias, papá. Tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. Gloria al Señor. En el verso 15, déjeme regresar al libro de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 15. Dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Él solo. Volvió a retirarse el Señor al monte, él solo. Entonces, cuando nosotros vemos, vea esto, el Señor se va al monte. Más adelante, en los versos del 16 al 21, nosotros encontramos un episodio de otro milagro que lo que viene es a complementar lo que es el milagro de los panes, de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a los 5,000 que habían allá, esa multitud. ¿Cómo lo complementa? ¿Por qué? ¿Por qué digo que lo complementa? Porque es el mismo principio. El Señor está hablando allá de que Él es el pan de vida. La presencia de Él le va a dar vida, o en este caso, hoy en día, le da vida a las personas, le da vida al ser humano, la presencia del Señor. Importante estar en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. También en este otro episodio, el Señor va a mostrar que sin su presencia el ser humano fracasa.
Todo este capítulo, la mayoría de los versículos están enfocados en que el Señor quiere mostrarnos lo que implica el milagro de la alimentación de las 5,000 personas. Así que vamos a ir Vamos a ir a lo que es la palabra del Señor. Dice en el verso 16, al atardecer, vamos a leer el verso 16 para introducirnos a este episodio. Al atardecer descendieron sus discípulos al mar. Vea, dijimos al principio que el Señor se va solo. Él se va solo. Los discípulos no lo siguen. Los discípulos toman la decisión de descender al mar, toman una barca y comienzan a caminar, a navegar rumbo al otro lado, rumbo a la orilla, pero al Señor lo habían dejado allá. ¿Qué quiero decir? Se alejaron de la presencia del Señor. Se alejaron, repito, se alejaron de la presencia del Señor. Este es un principio muy básico para usted y para mí. Este es un principio básico para la iglesia. Esto es algo que usted y yo debemos entender, porque el Señor lo que nos quiere decir es que sin Él en realidad no somos absolutamente nada. Sin el Señor nosotros no somos nada, no valemos nada. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nos alejamos de su presencia, nosotros le abrimos puertas al enemigo para que vengan muchos vituperios, muchas adversidades a nuestra vida. Según se sabe, aquellas personas que estaban allá, los 5,000, por decir algo, nunca se dieron cuenta de lo que sucedió en este milagro que vamos a ver ahorita. El Señor se va, anochece, los discípulos se embarcan y las personas ven que solo había una barca, dice. De hecho, cuando están al otro lado, le preguntan al Señor, Señor, ¿y cómo hiciste para llegar acá? ¿A qué hora llegaste? ¿Quién te trajo? ¿Cómo te viniste? Señor, explícanos qué pasó. Sin embargo, el Señor no dice absolutamente nada. Se entiende entonces de que ni los discípulos ni el Señor hablaron acerca de lo que había sucedido en el transcurso de esa noche en donde en una tempestad el Señor comienza a caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran sabido, no le hubieran estado preguntando allá cómo había hecho, ¿verdad? Entonces, entendemos que este mensaje es para nosotros, para que nosotros podamos entender, comprender la mismísima presencia de Dios en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. 5,000 acababa de alimentar el Señor. Todos se habían saciado. Saciarse significa que se llenaron completamente. Lo más probable es que si dice que se saciaron es porque esas personas se repitieron, ¿verdad? En el verso 12 nosotros podemos encontrar que el Señor les da una orden, les dice recojan los pedazos que sobran, recojan todo lo que allí no era sobra, sino que pues había quedado allí, ya no se había ocupado. Cuando hablamos de sobra no significa que eso no servía, sino que simplemente era algo que la multiplicación había sido tan grande de que eso ya no se había tocado. Y entonces el Señor les da la orden de que lo almacenen, pero lo maravilloso de esto es lo que viene a continuación. Le dice que recojan los pedazos para que no se pierda absolutamente nada, porque mire, al Señor no le gustan los desperdicios. Nosotros no tenemos que desperdiciar la alimentación, porque al Señor no le gustan los desperdicios. Dice, los recogieron pues y llenaron 12 cestas
con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. 12 cestas. Pregunto, ¿cuántos discípulos eran? Eran 12 discípulos. ¿Por qué entonces sobraron 12 cestas? ¿Por qué entonces? ¿Acaso el Señor? Mire, el Señor es un gran contador, ¿eh? El Señor es un gran matemático, pero esto tiene que ver más con matemática, esto tiene que ver más que contabilidad, más que con matemática, más que contabilidad. Ya me trabé, pero el Señor lo que está hablando aquí es algo muy maravilloso. Acompáñeme al 67, 68 y vamos a ver hasta el 70. Está largo este capítulo, ¿verdad? Vamos a ver hasta el 70 y allí vamos a encontrar, mire, dijo entonces Jesús a los 12, una vez a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor, claro que sí. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, van 2 veces a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. 3 veces el Señor menciona aquí 12 y 12 y 12. ¿Por qué tanto énfasis en los 12? Porque el Señor, mire, 12 veces, perdón, 3 veces el Señor menciona 12. Son 12 apóstoles, son 12 discípulos, son 12 cestas. Una cesta de pan para cada apóstol, que es lo que el Señor nos regala acá. Sabe que los discípulos estuvieron de principio a fin sirviendo en ese milagro de la multiplicación de los panes. Desde el principio el Señor les dio orden de que acomodaran a las personas. El Señor les dio instrucciones de que repartieran el pan. El Señor les da orden después de que dejen todo ordenadito, que ellos recojan lo que había quedado. El Señor le estaba dando orden de servicio. Lo que el Señor nos regala acá es que cuando nosotros comenzamos a servir, a servir, a servir, a servir al Señor, cuando nosotros comenzamos a compartir al Señor, cuando nosotros comenzamos a dar al Señor, Él nunca se va a quedar con nada. Él siempre nos va a sustentar. Él siempre va a satisfacer nuestras necesidades cuando nosotros nos dedicamos al servicio del Señor. ¿Qué está haciendo usted para servir al Señor? Y eso nos lleva nuevamente a hacer aquella pregunta que hicimos al principio. ¿Cuál es el propósito de seguir? En este caso, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Con qué objetivo usted le está sirviendo al Señor? Porque muchos servimos al Señor, pero con fines erróneos, para sacar provecho de nosotros mismos. El Señor quiere que le sirvamos con todo corazón, pero para que nosotros sirvamos, de bendición a las demás personas, para que nosotros compartamos a Cristo, que es el pan de vida, a las demás personas, para que nosotros le digamos a las personas, tengo un pan que si tú comes de él, jamás tendrás hambre. Nunca volverás a sentir hambre cuando tú te sacias, cuando tú te alimentas de este pan que te voy a presentar. Se llama Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Está usted compartiendo el pan de vida? Para compartir el pan de vida, nosotros tenemos que tener el pan de vida. No podemos repartir algo que no tenemos. Nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos que pasar en su presencia para poder repartir, para poder compartir, para poder dar, 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 servir, servir y servir. Y entonces vendrán muchas bendiciones a raíz de que nosotros nos dedicamos a servir con amor al Señor. Con amor al Señor y por amor al Señor, no por ningún interés de que el Señor nos regale prosperidad, sino
desprendidos de todo eso. Simplemente nos debe mover el amor a Él y el amor a las demás personas. Cuando nosotros hacemos eso, mientras nosotros nos mantenemos en su presencia, ministrando ese pan de vida, gran pan de vida maravilloso, gran bendición compartirlo, y nos mantenemos ahí, entonces Él estará supliendo todo lo demás. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria al Señor Jesucristo. Verso 17 del capítulo 6. Vamos a volver nuevamente allí. Verso 17. Mire que andábamos por allá por el 70. Grande este capítulo, ¿verdad? Vamos a ir al 17 y dice, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaban ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. O sea, ya estaban en la barca, ya estaban en la oscuridad, pero no estaban en la presencia del Señor porque el Señor se había quedado allá en el monte. Dice que el Señor no había venido a ellos. Imaginémonos el panorama de lo que estaba sucediendo aquí. Agreguémosle que la palabra del Señor acá dice que se soltó una tormenta, un fuerte viento empezó a soplar. Lo que decía al principio, si nosotros nos salimos de la presencia de Dios, entonces comenzaremos a caminar en oscuridad. ¿Cuántas personas quizá en este momento están en medio de un túnel oscuro que no logran ver la luz al final del túnel aún? ¿Cuántas personas en este momento estarán pasando por tormentas en su vida? Estarán viendo que en vez de calmarse, las olas de esa tempestad en alta mar se están incrementando cada vez más y la barca en donde están se mueve como si fuera hamaca de un lado a otro, de punta a punta, y no tienen sosiego. Y yo no sé si ya meditaron que el Señor todavía no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? O sea, mejor dicho, vamos a darle vuelta a la pregunta. ¿Desde cuándo te alejaste del Señor? ¿Desde cuándo no entras a la presencia del Señor? ¿Desde cuándo agarraste la dirección contraria al Señor y ahora estás envuelto en una tormenta en donde ves que no vas a salir de allí, estás perdiendo la paciencia, estás dándote por vencido? Los discípulos estaban acabamos de estar celebrando un milagro en donde el Señor dijo que si nosotros comíamos del pan de vida, viviríamos para siempre. Y de repente ahorita estamos en la cuerda floja, precisamente. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba con ellos, porque ellos habían dejado el Señor atrás, porque la presencia de Dios no se podía manifestar si ellos estaban sin Él. ¿Has meditado el por qué estás en un momento tormentoso? ¿Has meditado cómo está la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo estás tú? ¿Estás sumergido en la presencia del Señor? ¿Te has salido de allí? Si tú logras discernir la vida que estás viviendo en el momento en que estás pasando por algo tormentoso, tú podrías decir, Señor, yo me he descuidado de ti. Señor, yo ya te estoy dejando poco a poco, lentamente te he ido dejando. Me he alejado de ti, Señor, y le he abierto puertas al enemigo para que el enemigo venga a estarme atormentando. Lo maravilloso de este episodio es que en esa tremenda tribulación, yo ni siquiera me quiero imaginar lo que estaban pasando este grupo de personas, los discípulos en esa barca, con todas esas olas levantándose, con el barco moviéndose para todos lados. Me imagino el pánico, los gritos, me imagino
¿cómo les puedo? El caos, me imagino el caos, unos diciendo una cosa, otros diciendo otra, otros gritándole a otros, no se entendían, no hallaban qué hacer y de repente se les aparece algo que ellos ni siquiera habían conocido, vieron como un fantasma por allí y entonces se asustaron incluso más porque estaban atribulados y ven eso y dicen, wow, ¿qué es? Y el Señor se identifica en ese momento y les dice, tranquilos, no teman, soy yo. O sea, ya llegó al que necesitan. Ya llegó la solución. Ya estoy presente. Ya están en mi presencia. Miren la importancia de la presencia del Señor Jesucristo. Y entonces los discípulos hacen lo que tendrían que hacer. No podían, no tenían otra alternativa. Los discípulos le dicen al Señor, le dan la bienvenida, se ponen contentos, le hacen que entre al barco. Pregunta, ¿estás siendo atormentado? ¿Estás en turbulencia? ¿Cuál es tu reacción? Y el Señor te está diciendo, no temas, aquí estoy yo. ¿Cuál es tu reacción? ¿Lo rechazas o le das paso para que se suba al barco contigo? ¿Qué haces tú? Según lo que vemos acá en la palabra del Señor, el consejo indicado es que tú le digas al Señor, bienvenido al barco, sube conmigo, tú dirige este barco. Y te puedo asegurar que el Señor te lleva a tierra, te lleva a puerto seguro, te lleva hasta que te afirmes allí, porque dice la palabra de Dios que el que habita en él, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. En él hay refugio, en él hay alimento, en él hay abrigo. Adiós frío, adiós ese miedo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya está contigo. Invita al Señor a tu vida, invita al Señor a tu barco, que sea Él quien dirija tu vida. No importa cuál sea la tribulación que estés pasando, no importa la tormenta que estés pasando, no importa la oscuridad que estés pasando, no importa la lluvia que estés pasando, no importa lo que te esté sucediendo y no importa en qué área te estén sucediendo cualquier tipo de tribulación. El Señor está tocando, el Señor viene caminando en esa tormenta, en esas aguas, en esas olas. El Señor viene caminando y te está diciendo, no temas, aquí estoy yo, súbeme al barco, súbelo, súbelo, camina con Él, camina en su presencia y te aseguro que llegarás a puerto seguro. Te aseguro que sales, el Señor te saca de eso, de donde estás en esta hora. Qué importante es la presencia de nuestro Señor. En los dos milagros que vemos allí, en los dos episodios que vemos allí, el Señor simplemente los está dando un principio básico. No es tanto el que Él quiso alimentar el estómago de aquellos 5,000. No es tanto eso, sino que Él quería decir que Él es el pan de vida, que estemos alimentándonos de Él en su presencia. Y luego vemos el siguiente milagro y vemos que los discípulos comienzan a batallar y no salen de esas batallas hasta que, es más, si el Señor no se presenta, ellos se hubieran quedado ahí ahogados. Pero la presencia del Señor los libró de todas esas angustias y los libró incluso de la muerte. El Señor quiere librarte de la muerte eterna. Él quiere darte una vida eterna junto a Él allá en aquel día. Para ello, tienes que invitarlo al barco, tienes que decirle que Él te dirija, tienes que decirle a Él que Él sea tu capitán
y Él te llevará a habitar por siempre, por toda la eternidad, allá en los cielos. Esperamos en el nombre de Cristo Jesús esa reflexión haya llegado a tu corazón y que nunca, si le estás sirviendo a Dios, le sirvas con amor, no por interés. Si le estás sirviendo a Dios, le sirvas de corazón, que le compartas ese pan a la persona. Si te estás sintiendo que te estás alejando del Señor, no lo hagas fuera de su presencia, no hay nada bueno. Sumérgete en la presencia del Señor. Y si estás sumergido en la presencia de Dios, sigue así, sigue así. El punto central de todo es que independientemente de dónde estemos, debemos buscar la presencia de Dios para que nosotros podamos tener absolutamente todas las añadiduras acá, pero sobre todo la vida eterna al lado de el Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga rica y abundantemente. Estaremos acá viéndonos próximamente, pues, dentro de 2 semanas, para seguir compartiendo la maravillosa palabra del Señor. Te queremos agradecer, Misión Sendas de Vida, por este momento que has tomado para estar acá con nosotros, disfrutando de las reflexiones que el Señor nos regala. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por todo. No me voy sin decirte que Cristo viene pronto. Mételo al barco para que Él sea tu guía. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos bendición para todas las personas que están allí. En el nombre de Jesús te pedimos que ministres, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, a todos aquellos que se han alejado de tu presencia. Así como tú viniste y buscaste, Señor, porque no te buscaron los discípulos. ¿Cómo te buscaban si estaban atribulados ahí? Pero tú viniste y te presentaste ante ellos. Ellos solamente tuvieron que abrirle un espacio para que entrara al barco. Te pedimos por todas esas personas que están en esa situación, que ellos puedan, Señor, abrir ese corazón para que tú entres a ministrar su vida. Para que tú entres, Señor, a ministrar, a dirigir, que tú seas el capitán de esas vidas, Señor, de esas vidas tormentosas, de esas vidas en tinieblas. Padre bendito, gracias por habernos regalado esta ministración, gracias por habernos hablado. Gracias, papá, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amados hermanos, Dios me los bendiga rica y abundantemente. Les saludamos desde acá, desde el corazón de la Unión Americana. Ha sido un enorme privilegio. Ha sido un enorme privilegio estar acá con ustedes y que ustedes hayan estado ahí acompañándonos. Créanme que es un tremendo privilegio saber que contamos ahí con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Del Señor les regale una rica y abundante lluvia de bendiciones en esta semana que comenzamos. Gloria a Dios. Y nos veremos por acá dentro de 2 semanas si el Señor no ha venido. Y si el Señor ya ha venido, bendito sea el nombre del Señor. Aquí estamos como peregrinos. Nos veremos allá, siempre y cuando usted haya metido al Señor Jesucristo a su barco y se meta en la presencia de Él. Entonces nos vamos a encontrar allá arriba con nuestro Señor Jesucristo. Muchas, muchas, muchas y ricas bendiciones para todos, para todos, para todos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.